Cuando uno dice un platanal no se refiere a un país feo. Este país es lindo, pero es un platanal, es una república bananera. Es una república a la que Estados Unidos le pone presidente. Que la derecha le tira al que sea. Sí. Y si hace un chiste de homosexuales, mejor. Mejor, sí. Se le dieron garra al ese es el polo. Colombia no está preparado para que haya un comediante político. O sea, venimos de un bache de Jaime Garzón, lo mataron y eso ha estado silenciado. Toca hacerlo paulatinamente. Si ustedes le van a pagar la boleta a Samper por leer diapositivas, pues no hay ningún problema. Vayan y van al Calvo a leer diapositivas. Hola, ¿conoces al hermano Marx? No jodas, no. Los testigos claro. Los testigos de Geomarx. Claro, de Geomarx. A Giovanotti no le quedó de otra que meter al presidente en el show. Y el presidente en el show, ¡puf!, le reventó Yo de todo. Petro le pasó la factura. Digo, no sé, hijo de puta. Yo no soy liberal ni conservador. Soy socialista y tal. Pero lo digo el viejo, digo. Bienvenidos a este mano a mano de Divagar. Hoy tenemos a René Jiménez. ¿Cómo le va, René? Hola, bien. Me divierto con la vida. Han sido 2 días duros, pero me divierto. Esa es la segunda toma de esta nota. Y es la misma. Le preguntaba yo a René, claro, profesión de pila. ¿Qué pones si le ponen a llenar un formulario y profesión? Yo soy un comediante. Así vivo. Yo vivo todo el tiempo en esa función. ¿Sí? Yo tengo mi lado serio y tal, y la vaina, y sé en dónde. Pero realmente mi cerebro vive en función de comediante. El comediante tiene un poder, es el poder de la observación, de estar mirando y de a eso encontrarle. La gente lo llama el chiste, pero en realidad uno no encuentra el chiste, uno encuentra como algo curioso que hay ahí y que sorprende al cerebro de las personas, y en eso vivo yo todo el tiempo. ¿No le parece que el chiste es una verdad? Es una verdad absoluta. El chiste es una verdad absoluta. Sí. Es una afirmación. Yo por eso cuando alguien me dice como, ay, no se lo tome personal. No, sí, me lo tomo personal. Es que me duele. Vio que ahorita hay un tema de... Yo le puedo decir a usted, usted es un perro hijo de puta. Sí. Pero si después le digo, no se lo tome personal, es como que a mí me cubre de su reacción. Porque si usted se ofende, usted queda mal, no yo. Sí, no, yo me salvo. Eso es casi como decirte, lo voy a decir con todo respeto, pero no te lo tomes personal. Sí, o sea, cualquier cosa. Sí. Yo veré qué hijo de putas me tomo personal, ¿no? Sí. Pero los chistes son verdades que están aromatizadas o suavizadas por algo. ¿Usted de qué? O sea, ¿su tema de comedia principalmente es la política? ¿O usted es más de los estandaperos que dicen como, hoy me monté en Transmilenio y qué sé yo? Yo soy un estandapero normal. O sea, a la hora en que yo tengo que subirme a un escenario de stand-up, hago stand-up del que todo el mundo hace. Puedo hacerlo, de ahí vengo. ¿Sí? Ese es, digamos, que el origen del stand-up en Colombia, es contar las cosas que a uno le pasan todo el tiempo, ¿sí? Hoy se hace stand-up político, y aunque no lo crean, los stand-uperos están utilizando mucho a los políticos para elaborar apuntes, para hablar de las cosas que pasan alrededor. Bogotá es una ciudad que tiene stand-up más político que el resto, ¿sí? Entonces digamos que hoy ya existe una incursión de la política en el stand-up de casi todos los stand-uperos. Así sea una sola vez en un show, tocan por allá a Claudia López, o dicen algo de La Espriella, o hablan de Petro, que está súper de moda, sea bueno o sea malo, sea como se les dé la regalada gana, pero lo ponen, sí, lo están poniendo harto. Entonces digamos que yo hago un stand-up común y corriente, común y silvestre, del bus, del avión, del de tener hijos, del de esas cosas, y a veces hago unos shows o he hecho unos shows que son muy específicos de vamos a hablar solo de políticos y de política. Sí, entonces estoy entre las dos cosas, sobre todo también porque pues el stand-up común y corriente lo puedes vender, es mucho más fácil de girar, y de ahí realmente vengo de hacer stand-up común y corriente durante años. ¿Y así cuánto arrancó usted en esta movida del stand-up? Yo soy un cuentero de 1998. O sea, dijo don Ramón, de 1900, ¿qué les importa? ¿Qué les importa? Es que duele en el alma. Porque en Colombia el stand-up, lo que hoy conocemos como la comedia, nació dentro del movimiento de los cuenteros. Ok, sí. Entonces nació más bien como en la cuentería de calle, como que en la calle ya empezamos a hacer como humor, como apuntes. Yo vi cuenteros, cuando yo empecé a ser cuentero, odiaba a los cuenteros, porque odiaba a los cuenteros de la Universidad, de la Nacional, y pues eran así, todos intelectuales, y la estrellita, y el farolito, y entonces el indígena, Canchún, Fanta, y uy, no jodas, parce, o sea, me chupo las clases y salgo a divertirme viendo este man, no me suena. Cacorra. Claro, sí, no, que man tan mamerto, dijo el estudiante de sociología. Claro. Calcule que un estudiante de sociología diga, uy, no, mucha mamerto. Uy, demasiado trabajo social, mi hermano, no jodas. Entonces, después descubrí en la calle, sí, realmente en el Chorro de Quevedo, unos manes que eran los relegados de todas las universidades, porque habían algunos universitarios, otros no,
y que empezaban a meterle elementos de humor al discurso. Me pareció mucho más atractivo. Dije, con ese elemento es mucho más atractivo crear historias y poder decir cosas que uno quiera decir, cosas sobre el ser humano, sobre la sociedad, sobre lo que sea, ¿sí? Entonces empezamos haciendo lo que llamábamos cuento comedia, ¿sí? Y eso fueron unos años, hasta que ya en Salitre realmente empezamos a decir, no, tratemos de hacer eso que hacen los gringos, que no sabíamos cómo se llamaba, pero lo podemos hacer porque como que es lo que estamos haciendo. Y ahí empieza realmente uno ya a meterse en las elaboraciones de lo que llaman el stand-up comedy. Entonces yo llevo 25 años viviendo de hacer comedia. Hay muchos humoristas o comediantes que se meten en política, pero por los laditos, como que tiran un apunte, dos apuntes. Digo yo, no sé, me parece que hoy en día el mejor humorista del país, lejos del resto, es Loquillo Flores. Sí. Pero el man hace su show, hace sus cosas y por ahí por el ladito mete. ¿En qué momento, viniendo usted de la comedia, dice como, o si es por formación académica, que usted dice como, no, yo me voy a meter en el tema político, más allá de que mi profesión sea comediante y voy a empezar a hacer cierto activismo, porque usted, yo lo veo a usted desde antes de pandemia, lo he visto por ahí girando en redes, ¿no? Haciendo contenido. Sí, lo que pasa es que hay como una dicotomía, o sea, yo siempre he sido como, bueno, para lo de la política sé, la entiendo, leo, sí, estudié allí sociología, estudié al otro lado algo de economía, toda la vida he leído, yo no considero que la universidad sea la gran panacea del conocimiento, hay más conocimiento flotando, digamos, es como un pre-kinder, y uno se da cuenta cuando se gradúa y dice, no sabía nada, yo no sabía de eso, y nunca me lo enseñaron en la U, papi, porque la U te roba, te estafa, cuando te escapas, pero sí es como un pre-kinder, ¿cierto? Y ese conocimiento lo he ido adquiriendo y lo tenía ahí. En la universidad alguna vez hice movimiento estudiantil, no pertenecía a ningún movimiento, pero por ahí opinaba en asambleas y eso. Y de repente, cuando yo estoy haciendo comedia, ¿sí? Empieza a pasar pues como fenómenos sociales en el país y eso, y yo empiezo como a meterme un poquito, como a decir una cosita, como a decir otra cosita, como a decirlo ya en las redes y ese rollo. Y Quique es el que me dice, Quique el de Boom, el productor de la mayoría de los comediantes en Colombia, me dice, no, debería jalarle a la línea política. Le digo, es muy difícil. Colombia no está preparado para que haya un comediante político. O sea, venimos de un bache de Jaime Garzón, lo mataron y eso ha estado silenciado. Toca hacerlo paulatinamente. Entonces, paulatinamente empezamos a hacerlo. Empecé yo como a meter apuntes y hacerlo, pues también porque pues tengo que facturar. ¿Sí? Si hago solo material político que nadie me compra, no voy a facturar. Así lo pensaba yo como comediante. En el 2018, sí, Quique decide abrir una emisora como virtual de comediantes y dice, trabajemos ya cada uno un tema. Entonces a mí sí me dice, entonces ese tema político y empiece a darle... Claro, sea usted el columnista de política. Sea usted el columnista de política, sí, yo me traigo a Sebastián Rincón, a Sebas, para que me ayude, sí, para que sobre todo haga la parte técnica, esté pendiente y me siga la corriente cuando hago los chistes o cuando los chistes no funcionan. Claro, que tengas un receptor que diga como, ay, yo entiendo lo que está diciendo. O cambie de tema, sí, empiece a montármela por anciano, cosas así por el estilo, para que la vaina se mantenga viva, porque además es en vivo. Un buen rebote. Exactamente, un buen rebote. Y ahí sí ya empiezo a darme cuenta, sí hay un espacio en el que podemos hacer unas cosas políticas, hay unas cosas que se pueden hacer, y es la pandemia la que me permite ya experimentar directamente con hacer un humor más político que finalmente termina convertido en una vaina mucho más política, porque yo me había guardado mi conocimiento político para evitarme que me mataran, básicamente, ¿sí? O sea, mejor me quedo quieto, no molesto, no le frego la vida a nadie y no me va a pasar nada, porque esa es la realidad de este país. Pero poco a poco sí se fue transformando y fue cogiendo fuerza. Y bueno, aparecieron todos estos chinos que hacen redes, ¿sí? Yo puedo decir que yo hago redes mucho antes de que todos se hicieran redes, pero es cuestión de edad. Sí, o sea, qué pena, gordos, yo lo conocí antes. Entonces, sí, entonces empiezan a aparecer estos otros y ya como que hay un espacio más grande y como más confiado que uno puede decir, listo. Y aparece el público, que eso es lo otro. O sea, necesito un público que quiera ir a escuchar esto, que se aguante un show de esto, que soporte el show de esto y que entienda que yo tengo de todas maneras una posición política. No voy a ser un comediante tibio. No puedo. Sí, yo tengo mi posición. Es imposible llegar con una gorra de Fajardo. Sí, no, muy jodido, muy fregado. Voy a hacerlos reír, muchachos. Sí, o los voy a hacer reír de todos. No me jodan. O sea, sí, yo tengo unos que me gustan más, me parecen más atractivos, pero es por mi línea política. Creo que eso también es importante en el momento de decir, si hay otro que quiera hacerlo desde otro lado, todo bien. ¿Sí? Si ustedes le van a pagar la boleta a Samper por leer diapositivas, pues no hay ningún problema. Vayan y van al Calvo a leer diapositivas. No es mi lío, ¿sí? Pero yo tengo este es el mío y esto es lo que yo voy a presentar y lo que voy a mostrar, ¿sí?
y ahí empiezo, pues digamos, a hacer ya un humor más político y a hacer contenido político como tal. Mire que en política se habla mucho de maquinarias, pero las maquinarias no son un término en todo caso o una metodología para llegar a un objetivo solo de la política. También termina siendo para llegar a grandes públicos, porque Daniel Samper está ahí porque es de apellido Samper. Ningún calvo sin humor llega a llenar un teatro si el apellido es García, que es el mío, ¿sí? O sea, es eso, o sea, como que también hay un cierto elitismo ahí también. Y por otra parte, no sé, creo que es que a uno a veces le gustan unas cosas y uno ve otras que no le gustan y uno dice, ¿cómo carajos hizo esta gente para llegar acá? Exactamente. Entonces uno dice, ¿cómo convivir con eso? ¿Cómo convivir de mirar contenido que uno diga, este contenido me parece una mierda? Pero vea. No, es que para todos hay. O sea, para todos hay, créame que para todos hay. Y existe gente para todo, ¿sí? Hay muchas cosas, como lo que tú dices de Samper, hay mucha gente que va ahí y se ríe realmente, es porque la psicología de masas funciona. Entonces yo hago parte de esta cofradía, de este grupo, ¿sí? Y me río de eso porque pues nos tenemos que reír y tal, y jojo, y en el imaginario ya eso es lo gracioso, ¿sí? Créame que él tiene un público inclusive más fácil, ¿sí? Porque el público mamerto es un fastidio, y que eso no me gustó, ay, te diste garra con las lesbianas, ay, pobrecito el perrito, ay, lo atropellaron, no, los de cuidado animal, sí, sale Paola a decir, ay, las ovejas las esquilan para quitarles la lana, no jodas, ¿sí? En cambio, en el otro lado, sí, la gente dice, caray, si no me río, no me van a sentir parte del grupo, y uno se ríe, aplaude, claro que sí. No, y que la derecha le tira al que sea. Sí. Y si hace un chiste de homosexuales, mejor. Mejor, sí. Se le dieron garra al marica ese del Polo Polo. Salió clavado como en la finca de la Furí. Pero sí, digamos en ese sentido. Y hay para todo, que es algo que uno tiene que entender. Por eso te digo que una de las cosas que esperé fue tener formado un público que se vaya a tragar este show y diga, sí, esto es lo mío y nos vamos a dar garra de esta manera. Una identificación, una creación de público que tenga una identificación. Y eso es lo que me ha permitido hacer los shows que he hecho y digamos, manejarme en redes y también saltar de lo político al humor, del humor a lo político de diferentes maneras, de diferentes discursos dentro de un mismo show. Ideológicamente, porque más allá de que uno pueda apoyar o no a este gobierno, es como que uno está a favor de Petro y todo el mundo dice izquierda en la misma bolsa, cierra la bolsa al de derecha y chao. Entonces estos hijueputas son lo mismo, guerrilleros, tal, bueno, listo. Pero dentro de esa bolsa hay muchos matices. ¿Usted ideológicamente dónde se acomoda? O sea, que usted dice, no, esto soy yo ideológicamente. Dijo el viejo Diome, yo no soy liberal ni conservador, soy socialista y tal. Pero lo dijo el viejo Diome. Claro. Sí, yo soy comunista. Si usted me pregunta a mí cuál es el sistema de producción, ni siquiera se llama ni siquiera sistema económico, se llama sistema de producción. ¿Sí? Yo soy comunista. O sea, yo creo que el punto al que hay que llegar es ese. Es la única manera de tener una economía sostenible. ¿Sí? O sea, un solo planeta globalizado con una economía sostenible que piense en la repartición de la riqueza, en la no concentración individual, que tiene muchos problemas. Okay. Pero soy muy pragmático. ¿Sí? Y dentro de ese mismo sé en dónde estoy parqueado. O sea, sí, sé en dónde estoy, sé en qué etapa histórica estoy. Sé que la historia no se fuerza, mucho menos con armas, sino que hay que dejar que el devenir de la historia vaya. Que el que cambia el devenir de la historia es el movimiento social como tal. O sea, una sociedad cada vez más consciente, todo este rollo que se va construyendo, ¿sí? Y en ese sentido sí soy muy pragmático. O sea, no estoy esperando que mañana se caigan todas las estructuras y tal y tal. Eso no va a pasar. Claro, usted no está esperando una dictadura del proletariado porque se tomaron en los medios de producción. A mí no me va a tocar esa, no. Es que el obrero que somos todos nosotros, uno lo que quiere es que la plata le llegue, que uno llegue a fin de mes. Claro. Echarse a mirar el desafío Netflix cuando llega a la casa y que si usted sale a la calle no le roben el teléfono. Exacto. Pero quiero eso también para más. O sea, hay otros que no tienen nada. O sea, y es que este país, juepucha, cuando duele, duele. O sea, cuando uno tiene el contacto real con la pobreza, cuando pasas de la 1 de mayo, cuando subes a la loma, cuando vas al Chocó, cuando lo ves realmente, dices, miércoles, que hay gente que no tiene nada, absolutamente nada. Entonces, lo que yo quiero es que, sí, claro, que todos tengan trabajo digno, o sea, que se pueda producir. O sea, no es repartir subsidios, es ver
¿qué podemos hacer en donde estamos? ¿Cómo producir riqueza y repartir esa riqueza? No dejar que esa riqueza se concentre en uno, sino que la gente tenga un salario bien, que le permita comprar, activar mucho más la economía, ¿cierto? Activar una economía de compra, intercambio de mercancías, que además le va a permitir a otros vivir mucho mejor y tengan una mediana vida, un estado de bienestar realmente, ¿sí? Esa es gran parte de la lucha, ¿sí? De lograr eso en este país. Y que uno llegue a fin de mes y pueda estar tranquilo y pueda mandar a sus hijos a estudiar, ¿sí? Y hacer esas cosillas. O sea, que uno tenga previsibilidad para poder proyectar la vida de uno y de los hijos si es que uno los tiene. Mira que tienen un indicador nuevo los chinos. Decían la vez pasada, nosotros ya no medimos la pobreza porque ya superamos la pobreza. Lo que medimos son indicadores de felicidad. O sea, qué tan feliz es la gente viviendo. Y eso tienen que sopesarlo sobre todo ante la vista de vienen los robots, la gente no va a trabajar. Entonces, ¿para qué queremos humanos? ¿O qué queremos que hagan los humanos realmente? Y lo que queremos, ¿qué quiere un ser humano? Entonces, es qué tan feliz soy, ¿sí? Qué tan feliz soy, qué tan realizado me siento con mi vida, qué tan feliz soy en mi vida. Ya no mides si eres o no eres pobre. Y en gran medida es eso, es lograr generar un estado de bienestar que le permita a la persona ya no estar pensando en, parce, ¿cómo va a ser para pagar el bus? ¿Cómo va a ser para pagar el arriendo? ¿Cómo va a ser para pagar la cuota? Sino que le permita decir, bueno, vivimos bien y tal, y gocémonos la vida, ¿sí? Vayamos, nos asoleamos un rato en el río Bogotá, como lo prometieron aquí algún día, voy a llevar a los chinos el fin de semana al parque. Claro. Uno a veces no le da el valor a eso cuando no tiene el núcleo familiar, pero uno entiende a veces a ciertos papás, bueno, uno gana y entonces le dice a los chinos, camine, los lleva al centro comercial. Pero cuando uno ve al papá que no gana, sino que tiene que medir mucho más la plata y lleva a sus hijos al Simón Bolívar y les da la vuelta y les compra la crispeta, los monta en el juego, pues este hombre se está solucionando y está viviendo bien, está tratando de darle una calidad de vida a sus hijos, pero tiene el tiempo para hacerlo gracias a su salario. En cambio que en todas las noches se acuesta pensando, parce, mañana cuántos bonais voy a vender para pagar la pieza allí en la 17, pues es muy tenaz. Y eso se multiplica porque son millones de personas. Entonces es darles esa garantía, ¿sí? Más que la dictadura del proletariado, hoy por hoy es lograr unos pequeños avances para que la gente viva muchísimo mejor. Este gobierno ha logrado algunas cosas de esas, pero lo que tendríamos que replantearnos o empezar más bien a plantear, no replantear, plantear, es cuál es el modelo productivo que queremos como país. ¿De qué carajos vamos a vivir? Sí. ¿No? Que es como cuando le pregunta a su papá después de que sale del colegio, bueno, ¿y mi hijo qué? ¿Y ahora qué? Pero, sí. ¿De qué va a vivir? Pero mira que eso fue lo que pasó con la famosa derecha, habla y habla de capitalismo y de capitalismo nada. ¿Sí? Es que realmente no hay nada. No tenemos capitalismo, tampoco tenemos socialismo. Tenemos una finca grande. Feudalismo. Sí, comercial. Porque podemos comprar cosas. Entonces, cuando usted le pregunta, le dice a la gente que este país está lejos, no, si yo tengo el último iPhone, de la casa llega Netflix. Y no, parce, eso no es tecnología ni es avance. Sí, a veces muchos viven en esa burbuja de cuánto avance y cuán capitalistas somos. Y la gente piensa que el avance es tener esto. No, y que el capitalismo es poder comprar cosas. También. Sí, porque no ha visto que le dicen a uno, ay, tan comunistas con las Nike. Y, suerte, parcero, no entiendes. Hay gente que no entiende que el capitalismo, mercancía. Sí, exacto. El capitalismo funciona si hay acumulación de capital. Eso. Y lo otro es si hay explotación de la riqueza. Y eso es lo que no hicieron. ¿Sí? Que es lo que, por ejemplo, le pasa a Boyacá. Y es que uno va ahí, pasto. Usted va en el bus, ¿no? Además, no hay tren, ¿no? Entonces te van Sí, porque si hubiera tren iríamos a 240 kilómetros por hora. Macarena, Sí. Estaríamos entre París y Ámsterdam, esperando fervientemente llegar a Ámsterdam, pero usted va por el camino a 40 y flores. Pero usted va entre Turmeque y Tibana. Pero usted va entre Turmeque y Tibana. Pasto. Una vaca. Pasto. Otra vaca, güey. Pasto. 3 vacas. Ese man ya es un gamonal. Y usted dice, uy, ese man, la Lucas, los tienes ordeñados en el pueblo. Ese mínimo es amigo del político y está robando. Dígame si no, la gente dice eso. Claro. Entonces lo que aquí tenemos es que no hemos explotado la riqueza. Y cuando entraron los tratados de libre comercio, cuando estos cipayos que han gobernado este país y nos han convertido en una república bananera, la gente se ofende cuando uno dice, esto es un platanal, pero no entiende el origen de eso. Cuando uno dice un platanal no se refiere a un país feo. Este país es lindo, pero es un platanal, es una república bananera. Es una república a la que Estados Unidos le pone presidente y le dice qué hacer.
y Estados Unidos, el Fondo Monetario de Europa nos dijo, hagan unos tratados de libre comercio, que eso es la gran panacea, o lo hacen o no tienen el poder. Y los manes lo hicieron, ¿cierto? Eso nos quebró, nos frena. ¿Por qué? Los productos agrícolas se acabaron. El campo no se explota. Entonces la gente dice, pero es que el trigo no da. Pues entonces ahí hay tierra. Hay que buscar qué nos puede dar esa tierra. Entonces dijeron, no, vamos a sembrar papa. Y mire que en el paro agrario del 2013 el ministro fue cruel, pero les dijo algo real. Si todos producen papa, pues la papa va a estar barata y se van a quebrar, ¿sí? Y si todos la tienen al mismo tiempo, peor. Los campesinos se le emberracaron, porque ellos son muy tradicionales en sus cosas. Pero tenía razón. Hoy hay, por ejemplo, gente que produce arándanos. En la zona en la que yo vivo, en la que me la paso, que es Paipa, entre Paipa y Tunja, y Duitama, hay gente produciendo arándanos. La de Lucas que se están haciendo, hermanos. Se están haciendo la de plata. Claro, requiere Son mayor caros y inversión. buenos. Son caros, pero muy rentables. Y Claro. los puedes sacar. Eso te va a dar más plata. Hay unos que producen uchuva. Lo mismo, hermano. Carísimas. Esas desgraciadas afuera son, pero carísimas. Uno Sí. las encuentra ahí en los altejardines. Sí, la verdad, sí. Una vez digo, uy, si no la vio el perro es más saludable y tal. Sí, Claro. pero la uchuva, carísima. Hay unos en mi pueblo que producen gulupas. Ujú. Cuando me dijeron gulupa, yo dije, ¿esa vaina qué es? Es como un maracuyá. Sí, es como maracuyá. También se están tapando. Entonces, lo que hace falta es tener esa visión, ¿cierto? Lograr ver qué podemos producir con esa tierra que nos dé. Y hay otra cosa en la que se ha insistido este gobierno y es en la transformación, o sea, darle valor agregado. Entonces, el boyacense produce la papa y la manda aquí así. Y pues usted y yo, si acaso cocinamos, cuando vamos a comprar papas, la mayoría en Bogotá ya no está comprando la papa, sino que va, abre el congelador y saca la procesada. Y saca la procesada y es holandesa. Entonces estamos perdiendo la oportunidad de hacer eso aquí y vender ese producto acá. Lo que genera valor agregado, lo que hace que los campesinos ganen más, que se monten industrias, que se genere empleo, que haya más riqueza y que la gente se pueda quedar en donde vive. Eso es lo que le hace falta en gran medida a este país y eso es capitalismo, industrialización. Y esa industrialización se perdió porque estos manes se dedicaron a abrir pozos petroleros, minas a la lata, con eso reciben plata para mantenerse en el gobierno, robar y el resto del pueblo que se coma, se lo trague el tigre. Así es. Fíjese usted que el momento donde más se industrializó Colombia fue después de que recibieron la plata por la venta de Panamá, por el tema de Panamá, y lo único que hicieron fue abrir una cervecería que se llamaba Germania al lado de la Plaza de Bolívar. Y ese fue el proceso de industrialización de nosotros. Nosotros ni siquiera tuvimos el valor de entrar a un modelo económico de sustitución de importaciones después de la Segunda Guerra Mundial, donde están las condiciones Todo el dadas mundo, para sí, hacerlo. Exacto. O sea, eso nos habla de una oligarquía o de una élite supremamente floja, rentista, elitista, arribista. Pero ¿cómo se montaron las grandes empresas del país? Esa gente no montó las empresas con su plata, esa gente montó las empresas con la plata del Estado. Había una cosa que se llamaba Instituto de Fomento Industrial, el IFI, Sí. que quedaba ahí en el edificio de Avianca. Fácil, tú venías con el IFI, eso era como un, ¿cómo se llama el que dicen ahora en el SENA? El emprender, el fondo emprender, sí. Entonces tú llegas, pides la plata, hoy en el SENA te dan una bicoca ahí para que compres una nevera, para que compres algo, Sí. ¿sí? Si logras éxito, no pagas. Eso hizo el IFI para Cementos Samper, Gaseosas de Colombia, y Collantas. Las grandes empresas que se levantaron en este país entre los años 50 y los años 80 Fueron del Estado. fueron del Estado. O sea, venga, denos la plata. Entonces, claro, al mejor estilo de si ustedes generan empleo, no les cobro impuestos. Claro. De Álvaro Uribe Vélez. Exactamente. Hola, soy Álvaro Uribe Vélez. Tal Exacto. vez me recordarás por películas como A Colombia la está matando la pereza y si generas empleo no te cobro impuestos. Entonces, el IFI era una mierda en donde el Pollo Lleras y todos esos manes de antes le decían a sus amigotes de la familia Samper y a las grandes familias de este país, a la caray, a los Santo Domingo, ¿sí? A la caray, si tú montas la empresa y la empresa es un éxito, no te cobro la plata. Y así fue que arrancaron las grandes empresas de este país. Y hoy tienen el descaro de decirle a uno, si solo quieren subsidios, quieren todo regalado. No, ustedes le regalaron el aparato industrial del país. A la gente se le cagaron en la cabeza con eso. Claro, claro. Lo que pasa es que, mire, hay un fenómeno en Colombia y yo se lo critico inclusive a muchos de mis compañeros hoy del influenciamiento. Y es que la política es un enfrentamiento entre personas.
Entonces yo tengo que matar al liberal, yo tengo que matar al conservador, yo tengo que acabar con todos esos manes de la derecha, yo tengo que acabar con todos esos manes de la izquierda. Entonces, agarrándonos nosotros en la calle, en las redes, en el barrio, en el pueblo, vivimos creyendo que eso es la política, mientras ellos hacen de la política una feria del robar, de enriquecerse ellos y sus amigos, y no darnos lo que nosotros necesitamos. O sea, no poder exigirle a la política realmente lo que tendría que dar, que es la creación de un estado de bienestar y un sistema productivo económico que nos permita vivir mejor. No, los ciudadanos no estamos pendientes de eso, estamos pendientes de cómo joder al otro. Yo le decía a Daniel Monroy cuando vino que tenemos que desde la izquierda, bueno, desde esto que se conoce como izquierda o tal, porque yo le dije antes de grabar que estábamos hablando afuera en el patio, pues yo soy petrista, yo no soy del pacto, yo soy petrista por decantación, porque quizás es lo que más se acerca a mi visión de país. Sí. Pero ideológicamente no estoy metido ahí. Dicho eso, yo digo una cosa y es, tenemos desde el espectro de petrista o de izquierda, pues dejar de pensar que el que piensa diferente a nosotros es un imbécil. Uy, tibio. No, mentira, pero eso le van a decir, se lo juro. Claro, güey. Cuando uno propone esto le dicen, uy, que van tan tibios, ¿sí? Es real, pero eso sí le hace falta a la nación. O sea, ese es un cambio que sí necesita la nación. Los ciudadanos de la nación necesitan esa reconcientización. En eso sí te pego. Hay una cosa que estabas diciendo antes, es que uno no es de izquierda. Si eso no es de izquierda, que eres petrista y tal. La izquierda antes era, vamos a defender los derechos del trabajador. Sí, chimba, viva el comunismo. Sí, tomemos el capitalismo. Sí. Hoy la izquierda es la cosa más polifacética que existe. Porque la izquierda recoge todas las causas sociales. Entonces hoy tienes que hablar de mujer, hoy tienes que hablar de LGBTI, hoy tienes que hablar de animales, hoy tienes que hablar de medio ambiente. Antes no, antes era, matemos el capitalismo. Sí, era trabajadores, más breve. Sí, los trabajadores, no punto. más. Era el único discurso que había. Sí. Claro, todas estas personas de las que hoy hablamos tienen que ver con el mundo del trabajo y con los trabajadores, pero es una izquierda mucho más amplia. Entonces cuando hablamos, y lo digo yo desde la izquierda, ¿sí? De sentirme, sí, yo sí soy de esta izquierda, es esa reconfiguración del diálogo político, ¿sí? Y el entendimiento del diálogo político en el sentido de que tú dices, hay que cambiar ese chip donde hay que eliminar al otro. Y el otro problema es que gobernamos con el otro, o sea, convivimos con el otro, ¿sí? Y ahí hay que ser aún más tibio, si lo quieres ver. Hay que ser pragmático en el sentido de, parce, no los vamos a eliminar, no es solución final. No, exacto. Venga, miramos todos cómo hacemos, cómo usted suelte un poquito, parcero, ¿sí? Yo le suelto otro poquito, soltemos un poquito y dejemos eso ahí, que más adelante otros dos van a llegar y lo van a arreglar a un poco más y lo van a soltar un poco más. Es entender que están ahí, o sea, usted no los va a poder eliminar, están ahí. Eso fue lo que no entendió la derecha. Porque es que finalmente, claro, la derecha no lo entendió y la izquierda ahora, claro, de la derecha gatillo aquí, gatillo allá, y la izquierda ahora es retórica aquí, retórica allá, y entonces, si bien la izquierda es menos violenta, sí, pero en lo discursivo también termina siendo violenta, no tanto al hecho de agredir al otro físicamente, pero sí discursivamente. Entonces ahí hay un inconveniente, hay un problema porque entonces no se puede entender puentes. Sí. Porque es que el poder termina siendo, yo siempre digo eso, el poder es tibio. Porque hay una vaina que se llama el teorema de Baglini y es, entre más lejos usted esté del poder, más se radicaliza con sus posturas. Cuando usted está más cerca y va llegando, entiende que usted no puede hacer lo que se le dé la gana, claro. Entonces, venga un ministerio para el conservador, venga un ministerio para el de la... ¿Qué fue lo que hizo Alejandro Petro? Gaviria de Claro, educación. Claro, huevón. Entonces Petro se acercó al poder y dijo, uy, no, soltémosle transporte a los conservadores. Listo, y le sueltan, pero porque... El man no puede llegar al poder y hablar como el Petro del 2010 porque no era viable. No. Ahí es cuando tienen razón cuando dicen el presidente es de todos los colombianos, ¿sí? Lo que pasa es que la radio pide que el presidente de todos los colombianos se vuelva un presidente de derecha, pues no lo va a hacer. Es un presidente de izquierda, sí, claro. Y va a hacer eso y a usted y a mí nos parece bien que lo haga. Pero si hay un punto del diálogo, en el diálogo de todos los días, en el que uno tiene que entender, parce, estamos acá. A mí me pasa una cosa muy curiosa que pasa en las regiones y es que ahí es donde las regiones son muy diferentes a Bogotá y el bogotano vive en unas burbujas bonitas y chéveres, pero pues la realidad en otros lados suele ser otra. Entonces, una vez estaban, y lo voy a relatar con una anécdota, estaban en campaña,
para gobierno local. O sea, un man que quería ser alcalde, pero había uno que quería ser gobernador que venía con la plata de los esmeralderos. Entonces, digamos que todas las otras fuerzas del departamento dijimos, chango, los esmeralderos no en el poder pueden ser muy peligrosos. Claro. Allá en la 142 con séptima ya lo vivieron en estos días. Entonces, 2 veces además. Parce, eso es, o sea, mire el nivel que tienen los esmeralderos. Es la primera vez que usan un arma de larga distancia para asesinar a alguien. Lo asesinan en la séptima con 142 en el Bosque Márquez y les repiten la dosis en menos de 3 meses. O sea, hay mucho poder. Entonces dijimos, no, ese no puede. Entonces empezábamos como a mover, yo dije, bueno, yo voy a molestar por ahí en redes para que se nos suba. El más se tomó una foto con un candidato a la alcaldía de Tunja, que es Godo. Entonces yo puse en la foto algo y el Godo, que iba para la alcaldía, me llamó. Me dijo, ay, oye, podemos hablar y tal. Y yo, bueno, está bien, podemos hablar, todo bien. Esas charlas de... Sí. Yo, señor Edito, ya firmé el testamento. Llamé a mi mamá, la quería. Me fui a hablar con el Godo. No, bien, sí. Entonces llegué yo, eso sí me puso cita hermosa. Yo le digo lo mismo, porque yo hace unos días nos encontramos y le dije la misma, lejos y tarde. Entonces sí, listo, bien. Entonces me dijo, ¿y esto? Sí. Le dije, parce, usted no es nadie, ¿sí? Primero que todo, usted es solo un candidato a una ciudad de 100.000 habitantes. Yo le doy palo a Uribe, a María Fernanda Cabal. Mire, este es mi Twitter. ¿Sí? Y 2, pues nosotros somos acá vecinos. Porque realmente en una ciudad de 100.000 habitantes, parce, usted se conoce con todo el mundo. Usted no puede tener moza en Tunja porque seguro se la van a pillar. Así se la lleven para el otro lado. Eso no es como acá que ustedes tiendan cada 3 localidades. No, eso... No, ya que yo vivo en un pueblo, vivo en Cibaté. ¿Ah, sí? ¡Uy! Baila. Usted se está besuqueando con una vieja a las 4 de la mañana, todo el mundo lo ve. Pero se llegan a robar algo, nadie ve. Puta. Pero le digo, parce, aquí nos vemos la cara todos los días, ¿sí? Entonces, todo bien. O sea, esto es solamente un juego, ¿sí? Y usted está ahí, yo estoy y todo bien. Hoy en día, el man y yo somos muy amigos, realmente. Desde ese entonces somos muy amigos. Pero es la verdad, allá los compañeritos de mi hija, de una de mis hijas, son los hijos del liberal. Sí, del liberal que más poder tiene en el departamento de Rodrigo. Sí, hay otros que estudian ahí y ellos allá no se tocan, no se fastidian, no se molestan. Eso es súper claro. Pero nos encontramos en reunión de padres de familia. O sea, uno se ve todo el tiempo, uno convive con los otros. Son sus vecinos, son con los que hemos estado pendientes cuando los campesinos los cascan, porque así sean los godos, vienen y dicen, uy, les están pegando. Hágase el mal. Para que colaboren, porque entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí, ayúdenos. Sí, se vive eso, es mucho más cerca. Entonces se entiende mucho más el hecho de que el otro no está para eliminarlo, que hay unos debates que hay que darse, sí, que tenemos que encontrarnos ahí, pero que afuera seguimos siendo amigos, seguimos siendo gente, nos podemos por lo menos tratar sin agredirnos. El amigo Godo que le digo, el alcalde me lo encontré que me dijo que está en la jugada. Yo sí. Y me dice, ahora sí conocía las gonorreas de su izquierda. Yo sí. Y el amigo le no que solo era de este lado, gran huevón. No que solo a este lado habían cosillas. No que allá en la izquierda me daban agua bendita. No hay apellidos, Flores. No hay apellidos, Scaf. Sí. Quédate quieto. Quédate quieta, Laura Cristina Humada. Y agradezca que le sacaron a Quintero de ahí. Pero en un punto le digo, me dice, bueno, entonces ¿qué? Yo le digo, bueno, le apunto allí a esto, y se sale y le digo, no, ya me metí en lo electoral, ya aquí me quedo. Entonces, de pronto un día de estos nos vemos en la cámara y ahí sí le doy, es duro, Godito, hijo de super. Pues claro, sí, porque existe, o sea, hay que tener claro eso, ¿sí? Y si ya la distancia es muy grande, pues no es necesario agredirse, es necesario, ya, no, contigo no hablo y ya, eso es todo, ¿sí? Pero sí hay un chip que sí hay que cambiar en la sociedad colombiana para poder superar esta etapa tan fuerte que vivimos y sobre todo esa violencia encarnizada que vimos, que además nos permitiría, como cualquier rabia, como cualquier momento de ira, ver más claro, ¿sí? Si salimos de esa furia en la que vivimos, podríamos ver mucho más claro cuál es el horizonte de nuestro país y las posibilidades que tiene. ¿No le parece que dentro de esa furia de la que usted habla, los medios de comunicación, y cuando hablo de medios, no estoy hablando de los tradicionales, todos, redes, Blue, Caracol Radio, bueno, lo que sea, todos lo alimentan porque hay estamos en la dictadura del click, estamos en la dictadura del like, entonces hay también como una cuestión exacerbada de necesito un buen gancho. ¿Y cuál es el buen gancho? Agredir al otro. Inmediatamente. Y si usted hace un contenido contundente con su postura,
que uno lo puede hacer y uno puede hacer un editorial acerca de... A mí me parece que, por ejemplo, hoy yo dije, bueno, Cepeda hoy es la última esperanza de la izquierda para poder darle continuidad al proyecto de Petro porque del Frente Amplio no hay nada. ¿Sí? Sí. Entonces uno dice, bueno, listo, eso es un mensaje contundente. Pero hay una cosa ahorita de, necesito un gancho, necesito los likes. Vea, este tiene 100,000 seguidores y yo me quedé en 40,000, ¿qué hago? Hay una desesperación y en medio de esa desesperación, entonces empieza a aparecer la agresividad, la beligerancia, la desinformación. Porque hay de un lado y del otro. Claro que sí, sí lo hay. Sí lo hay. ¿Cómo ves el tema de la dictadura del like? Yo he sido muy crítico con eso, ¿sí me entiende? Y es el afán de, exactamente, de enganchar y de tener a la gente metida. O sea, ¿qué vamos a construir si no podemos construir una sociedad nueva? ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, yo le hago una crítica a los economistas, ¿sí? Cuando uno se sienta y los economistas hablan del modelo de producción y bla, bla, bla. Y uno dice, marica, pero si no hay otro ser humano diferente al que tenemos, no, eso no va a pasar nunca, ¿sí me entiende? Eso no va a suceder nunca. La sociedad colombiana va mucho más allá, ¿sí? O sea, cuando tú me dices, hablemos de ideología y uno pone una postura que es económica, porque cuando uno dice el comunismo y ahí hay una postura meramente económica. Pero el resto de factores que influyen en la construcción de una sociedad, el resto de fenómenos que además se deben estudiar dentro del contexto, quedan por fuera cuando uno dice eso. Entonces hay una tarea que sí hay que cumplir, es cambiar ese ser humano. Y en el cambiar ese ser humano se quedaron varados, porque lo que importa sigue siendo no el discurso ni el cambio del país, sino una maldita actitud egocéntrica de cuántos likes voy a subir y cuánta circulación tengo. Y ahí hay una izquierda a la que se le olvidó una lección vieja y es resistir. Pase lo que pase, usted resiste en la coherencia. Decía una amiga hace unos días cuando le dije, parce, me metí en la campaña, ya hace política. Entonces dije todo esto y estoy saturado y tal, y me da como vaina a ratos y como mío. Me dijo, fue puta, no le teníamos miedo a los tombos, ¿qué le vamos a tener miedo a unos políticos? Y yo, chito, eso no se dice, pues nosotros sí le teníamos miedo a los tombos, por eso nos encapuchábamos y corríamos cuando entrábamos. Me dijo, tan marica, ¿quién no le da miedo que lo metan en un CAI a uno de esos hijueputas? Sí, casi le digo, no le teníamos miedo a los tombos, y quien salió corriendo y gritando un día cuando entraron a toda velocidad. No. ¿Quién decía, ay, entraron los binomios? Pero no, es una amiga imaginaria que yo tengo porque si no después dicen que uno tiró piedrita. Pero es eso, ¿sí me entiendes? De todas maneras mantener la coherencia, o sea, mal o bien mantenerse firme en la coherencia de poder aportarle realmente a una transformación social. ¿Y cómo se hace ese aporte? Porque, y no lo digo por mí, porque yo sí me voy a salir de esta. Sí. O sea, ¿cómo se hace ese aporte? Porque es que hoy lo que se busca es... Lo que se está buscando es ser influencer. Entonces Sí. está muy de moda el término influencer político, ¿no? Entonces se está buscando eso, se está buscando la banalidad del análisis político también. Entonces, estos son buenos, estos son malos, listo, corta la bocha. O sea, como que no hay más. No hay más. No hay más. Y eso nos empieza a agrupar como sociedad porque hay mucha gente que sí se toma muy en serio el tema de las redes y sí se toma muy en serio lo que otra persona le puede decir. Yo creo que hay que tener la capacidad, decía Chomsky, de decirle no a lo que establece el sistema comercial, ¿sí? Y ser mucho más inteligentes, mucho más frontales, decía él. O sea, trabajar mucho más con la razón, así haya mucha emocionalidad. Y es que la emocionalidad es de seres muy bajos, realmente, ¿sí? La derecha y los medios de comunicación de hoy trabajan con una teoría que se llama el cerebro reptiliano. Vox les pagó el cursito. María Fernanda Cabal fue a Rumania y tal, y tomó el cursito. Y varios fueron a Rumania a tomar el cursito. Cerebro reptiliano es la Unos amígdala. van a Rumania y otros van a Cartagena. Otros van a Cartagena. Ah, no, yo no fui a Cartagena. No me joda con el viaje a Cartagena. Ojo que se le pone la oreja roja. No. Uy, joder, a mí me pillaron en el avión de Barranquilla, pero yo no fui a Cartagena. Es más, cuando salió la entrevista cuando salieron la del avión de Barranquilla, salieron declaraciones mías sin mi nombre, gracias a Dios. O sea, ahí dijo, y fueron tan descarados que dijeron tal, y yo, uy, no, fui yo. Pero bueno, venga, volvemos al otro. Entonces, es la amígdala, ¿sí? Lo que tiene un reptil, ¿sí? Entonces, un reptil vive con miedo y reacciona violentamente. Eso es lo que trabajan todo el día. Miedo y reacción violenta. Miedo y reacción violenta. Y paradójicamente, cuando no has estudiado, entonces la izquierda termina haciendo lo mismo, ¿sí? Y hay mucha gente saliendo a reacción, solo a buscar reacción, solo a buscar la reacción. Y ahí hay un grave problema. Yo diría que el 90%. Sí, son muy pocos los que realmente no trabajan así. Y hay mucho interés en eso, ¿sí? Hay muchísimo interés en eso.
Y la única manera de cantar eso realmente lo puede hacer la audiencia. Es el único que tiene el poder para poder decantar eso. Porque quien ya entró en ese ciclo no va a salir de ahí. Una muestra de eso estuvo hoy. Oye, hubo algo muy malo, ¿sí? A alguien se le subieron sus 100,000 votos, salió a putear a todo el mundo. Y marica, no, ya no estás para ese aporte, ¿sí? Entonces, pero allá la silla cuando tenga el power va a ser peor. No te van a No dar, se trata de eso. No te estamos dando el poder para eso. Teorema de Baglini. Claro, no te estamos dando el poder para eso. Te estás acercando al poder, dale. O sea, dale. Hay que empezar a atender dinámicas. puentes. El poder es justamente para eso, sí. Para no rompernos la jeta, porque para eso fue que nos inventamos. O sea, los griegos decidieron contar piedritas blancas y negras, que es el inicio de la democracia, pues para no romperse la jeta los unos a los otros. Así de simple y sencillo. Entonces, en vez de que los senadores o un pueblo se rompa con otro, no, hagámoslo democráticamente. Que gane, vamos a hacer la dictadura de las mayorías, pero qué carajos, ¿sí? Es lo más lógico para no seguir matándonos, para no seguir cascándonos, para no seguir rompiéndonos. La democracia evita el derramamiento de sangre en un cambio de régimen. Exactamente. Para eso es la democracia y por eso detesto cuando la gente desprecia la democracia que tenemos, ¿no? Y es como, porque ocurre algo sobre todo desde el espectro de izquierda, que es que quieren todo ya, y era lo que usted hablaba ahorita, dictadura del proletariado, Entonces la izquierda me parece a mí, y no sé usted qué le quiera preguntar de esta apreciación que tengo. Digo, la izquierda está secuestrada por dos tipos de personas, dos estereotipos. Me importa un culo caer en los estereotipos, me chupa un huevo. Uno es el marxista come mierda, uso cuello tortuga, el capital debajo del brazo, que manda a leer a todo el que no piensa como él. El hermano. Que eso es un come mierda. Detesto mandar a leer y que me manden a leer. Y la otra es el progresista cacorro, bien pensante, meador de agua bendita, que piensa que caga por encima del culo. Y entonces estamos ahí y uno dice, ¿y entonces? Sí, porque y mire que el mismo Marx lo dijo y Erich Fromm lo dice. Sí, o sea, se van a quedar solamente, y a Lenin le pasó, se van a quedar solamente en el discurso económico. Y hay una parte, y Fromm es el que lo dice, el hombre es Marx, entonces el contenido antropológico. Y vuelvo y te digo lo mismo, ¿sí? Se necesita una educación de un humano diferente, se necesita la creación de un ser humano diferente y menos pasional. Un ser humano mucho más racional. Es mucho más difícil de conseguir, pero ese ser humano racional, ¿sí? Despliega tiene muchas más capacidades para lograr transformar la sociedad en una sociedad justa. Y ahí es donde vamos al hermano Mamerto. Es que yo estudié sociología en la Nacional de manes, uy, qué ladrillo, qué fastidio este man, o sea, sinceramente, y ni siquiera estudia, ¿sí? El hermano testigo de Jehová, los testigos de Mar, los llamábamos nosotros, claro, con un par de pichurritas reaccionarias con las que yo estudié, a los que nos odiaban, ¿sí? Nos llegaron a decir paracos, ya eso ahora se vaya y estudie, pichurria, sí. Sí, claro, porque llegan y, hola, ¿conoces al hermano Marx? No, no jodas, no. Los testigos los testigos de Geomar. Claro, de Geomar, sí. Y está el otro que no sabe un carajo, sí, como tú lo dices, y viene aquí a pontificar y a acabar con todo el sistema, y el enemigo es la derecha colombiana, y de ahí no pasa, ¿sí? Entonces, yo creo que lo que se requiere es que el discurso se lo vayan tomando otros, ¿sí? Y vuelvo a lo mismo. Todo es procesal. O sea, ¿cómo te dijera? A veces pedimos las cosas de un día para otro, ¿sí? Y esas cosas de un día para otro no se van a dar, ¿sí? Se necesita es gente que se mantenga en lo que estamos haciendo, digamos usted y yo, que reclamamos ese otro discurso, que reclamamos un discurso más calmado, más pacífico, y mantenerse, sostenerse, no irse. Esa también es una revolución, ¿sí? Esto también es un militaje. Es decir, jueputa, me va a quedar acá y me importa un carajo. Y créeme, yo lo he pensado 1000 veces. Y en mi ego digo, parce, yo sé más que todos estos chinos, ¿sí? Sé en dónde estoy parado. Llevo años de estudio, llevo años de trabajo. Mi trabajo es un trabajo mucho más serio que aporta mucho más, pero no tengo los likes ni los seguidores. Pero eso me importa un carajo. No lo voy a hacer. ¿Sí? Alguna vez alguien que tiene muchos likes y seguidores me dijo, no, pero huevón, tienes que hacer unas miniaturas así, impactantes y tal, y entonces siempre tienes que poner alerta, o urgente, o increíble, o yo no sé qué. Yo creo que sé de quién está hablando. ¿Cierto? Sí, así es amarillo, huevón, y la cara tuya, y la cara de los demás atrás, y re mal y tal, y espérate, suelto mi cartera Vélez, huevón, y es que tiene que ser así y tal.
Y yo, uy, no, sí, ni por echiras, sí, porque, no, pero es que por eso es que no llegan los likes. Y yo, pues marica, es que yo no necesito que me lleguen los likes, yo necesito que me llegue gente chimbita y que podamos desarrollar el programa. Y mira que me he pegado unas sorprendidas con eso, o sea, con la coherencia, sí, porque en mi público, wow, recherché, o sea, gente que yo digo, uy, ¿en serio usted me ve? Sí, y, o sea, mira, me ve un funcionario de la Cruz Roja Internacional que trabaja para el Comité Internacional de la Cruz Roja en Génova, ¿sí? En Suiza. Y me dice, wow, lo tuyo, wow. Y yo, porque usted lo ve como gente 20 chimba. doctoras, me ve A mí me gente ve, así, a nosotros usted nos ve hizo gente toda chirri. a nosotros ve Armando Benedetti. Armando me dijo, oye, bien, chimba lo que haces, ¿oíste? Y yo le dije, ¿y las hembritas y el whisky, marica, qué pasó? Sí. El humor es una herramienta buenísima para lo social. Créame que sí, porque tengo una buena amistad con Armando, solamente de preguntarle, ¿y el whisky y las hembritas, marica, tú qué tal? Sí, y A nosotros empezó a seguir y le preguntamos si había sido el community o él y no, fue el man. Sí, no, es el man, es Armando el mierdero. Sí, y vuelvo a lo mismo, vuelvo a sorprenderme con la gente. Alguna vez en una reunión de las de Petro, se sentó al lado mío, un man, ¿me gusta tal? Y yo sí. Me dijo, uff, su contenido muy áspero, muy bueno. Siga haciéndolo, yo no sé qué, y eso que convierte la economía en sumas y restas, y eso me parece genial. Y yo, bueno, muchas gracias, señor, soy muy amable. Y empezó a presentarse la gente, se presentó el man es asesor de la Junta Directiva de Bancolombia, hablando. Yo, sí, exacto, esas estrellas me he pegado. Entonces yo digo, no, me quedo aquí en mi orilla, sí, resisto en mi orilla, sí. Resisto con mi gente, sí, resisto con mis pocos y sin, lo hago. Sin duda, mire que a mí, tal vez la misma persona a la que usted está hablando, la de las miniaturas y póngale tal y un día me estaba yo despertando en mi domicilio normal cuando recibo un WhatsApp llamada. Entonces me llama y me empieza a preguntar y a decir, no, mira, tu programa es potente, pero tiene que ser un poco más progresista porque Cuatro Manes son muy machistas y tal. Y entonces yo escuchaba y atendí algunas cosas porque decía, no los está viendo nada y tal. Y empecé a cuestionarme eso, pero no desde el punto de vista de copiar 100% lo que me decía, sino decir como, con divagar ocurre algo y es que es una mierda. Nosotros somos a la inversa. O sea, nosotros le llegamos a la alta política y a esos influencers y tal, y no le estamos llegando al populum. Al vulgo. Claro, pero porque me decía Juliana Beltrán una vez, me dijo como, marica, el tema con su programa es que para poder ver divagar, tiene uno que saber mucho de política, estar pasado de rosca con la política. Pero entonces uno resiste y uno dice, no, pues estamos armando esta comunidad y esta comunidad de chimba y aquí vamos a seguir haciendo el trabajo igual, porque yo no necesito poner el alerta, el no sé qué, el pa, porque no es mi estrategia comercial para sacar esto adelante en todo caso, huevón. Y entonces es difícil cuando uno tiene que ver gente que con menos tiene más likes o más seguidores y uno dice como, pues puta, o sea, pues, no entiendo al mercado. Mi mamá lo dice de una manera y se sientan ahí a leer una noticia y dicen dos cosas y chao. Y yo, sí, mamita, no los insultes así, pero sí. Y tienen menos carisma que este vaso. Sí. Y a mí cuando me dijeron lo de la alerta, tal, le dije, uy, yo conozco un man que podría hacerme esa voz. ¡Alerta! ¡Uy, sorundoy! Sí, o sea, no, gordo, sí, no estoy ahí. Sí, si tú quieres hacer sábados felices, chimba. Sí, yo quiero hacer comedia para un club nocturno más élite. Sí, yo creo que uno va ahí y, por ejemplo, nosotros acá en la mesa tenemos, bueno, Mateo, ¿no? Comunista también, sí. Digamos, en eso se identifican. Está Andrés, que es un poco más, digamos, un centro ahí raro, y Hugo también, son más pragmáticos, y estoy yo que soy peronista, y entonces es como que uno dice, bueno, acá hay una mezcolanza muy interesante a poder debatir las cosas. Entonces nosotros podemos estar hablando de pasar de un chiste culo de ay, tetas y jajajaja. Y después como no, lo que pasa es que no es lo mismo el consumo que el poder adquisitivo. Entonces uno va llevando la charla así, pero es algo interesante y disruptivo en cierto punto, pues que no todo el mundo está para entenderlo todavía. No, todavía. Ahora, van a ir llegando.
¿Sí me entiende? Van a Yo ir superando. yo juego mucho con el tema del infotainment. Sí. ¿Qué es divagar? Infotainment. ¿Qué es infotainment? Va a averiguar lo que pero eso es infotainment. Vas aprendiendo. Claro, no. Le metemos info, pero también hay tainment. Muy bien, muy bien. Y entonces, yo no sé si le pasa a usted igual, calculo que sí, pero yo soy un agradecido de las vistas. Que lo vio 10 personas. No los ven ni solo 10 personas, afortunadamente, pero es como, no sé, un video. 1000 vistas en TikTok. Bien. Bien. 100,000. Bien. Pero lo agradezco siempre, weón, porque digo, de alguna u otra manera estamos formando una comunidad. Y todo es proceso, sí, todo es proceso. Mira, te voy a poner solo el ejemplo del stand-up comedy, lo que te digo. O sea, hace unos años ni un berraco apunte hacía uno de política. O sea, todo era el Transmilenio, la gente, la billetera, el aeropuerto, todo era eso. De repente empezamos a meter uno, otro. Me paré ya yo, hice shows de solo política desde la izquierda, otro. Y uno va hoy y ve al gordo Gabriel hacer un show y, parce, hay muchísimo contenido político, hay muchísimos apuntes políticos, hay muchísimas relaciones políticas. A Giovanotti no le quedó de otra que meter al presidente en el show y el presidente en el show, ¡puf!, le reventó Yo de todo. Petro le paso la factura. Digo, no sé, hijo de puta. Papi, derechos de autor, hijo de puta, claro. derechos de autor. Digo, está lucrando de una Derechos de manera. autor. Y en efectivo, porque ya no tengo cuenta. En efectivo. Claro, y mucha gente se empezó a meter con eso porque está Giovanotti, está Hassam en algún punto también, el Mantac tira para allá. Primo Rojas me parece un recontra crack. A pesar de que ideológicamente ese piro está para la lado. derecha. Sí, exacto. Sí, Pero le decía al principio de la nota, para mí, o sea, comediantes buenos y hay combinados. O sea, por ejemplo, para mí Loquillo Flores es el mejor de todos, lejos del resto. O sea, como que va a estar allá arriba. Y después hay gente como Primo, hay gente como Jorge Torres, el Diablo, Bart. Bart está sobre el bien y el mal. Qué hijo de puta, sí, es qué muy hijo de bueno, puta, huevón. de toda la puta vida. Sí, es y muy nada que se bueno. muere, maldito. ¿Sabe quién es bueno también? Fran Martínez, el flaco, el paisa. El flaco es muy bueno. El flaco es muy bueno, muy creativo, muy disciplinado. Muy, muy disciplinado. Ellos son muy disciplinados. Todo monólogo es muy disciplinado, pero Fran es muy, muy disciplinado. Muy disciplinado. Es muy bueno. O sea, y lo otro es, mira, por ejemplo, lo de Bart, ¿sí? Bart y yo venimos, y Jorge, venimos del lado de estar al lado de Ricardo, ¿sí? Entonces tenemos la oportunidad al lado de Quevedo de estar en Comediantes de la Noche y de Tata. No, aquí cada uno decidió lo que hace. Y Bar es uno de los que jamás ha ido a Asados Felices, ojalá no vaya, ni en chiste, sí, porque no. O sea, yo allá no voy y me mantengo acá y me quedo acá y toda la vida voy a hacer esta misma porquería de ser humano en la escena, ¿sí? Y míralo. O sea, es un comediante que lleva... Es que cada vez que digo cuántos llevamos me siento tan viejo, pero sí, ya estamos como desde el 98, años, 25 años, 26. 26, 27 años ya, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo con Edwin sí me conozco, lo que es con Edwin y con Jorge Torres nos conocemos, éramos unos niños, unos rapazuelos cuando nos vimos por primera vez, de toda la vida, ¿sí? Y decir, me quedo acá, Jorge se quedó en su género, no se volvió un comediante de stand-up comedy, sigue haciendo su cuento comedia, sigue metiendo al abuelo, sigue metiendo... Yo quisiera hablar con Jorge ¿sabe para Pues qué? Jorge Porque nunca bueno. pude escuchar el final del cuento de la industria arequipística que el man contaba. No jodas, Nari. Vale, nunca lo pude. No, parce, ¿en Estaba serio? YouTube, yo no sé, dígale a ese man que ¿Por no se qué? hijo de puta y que vuelva a subir ese puto cuento. No se YouTube. mamó las 2 horas de Sí, sufrimiento. yo vi porque YouTube estaba en pedazos y cuando quise ver el final, habían bajado todos los videos. No hay registro. No hay registro. Dígale a ese hijo de puta que ponga el puto cuento otra vez. ¿Sabe qué pensamos nosotros, sus amigos que hemos compartido escena con él? Uy, ese hijo de puta cuento nunca más, no lo repita más. Ya se lo he escuchado muchas veces. Es muy bueno, pero yo no he Es muy escuchado el bueno. final, güey. Es muy bueno, es Siempre muy hay debate. bueno. Y con los influencers políticos ocurrió algo parecido a esa escena humorística. Para hacer un símil ahí. Es unos que se volvieron parte del mainstream Sí. y olvidaron lo otro. Ayer me decía un influencer un analista político de esta camada de activistas digitales de vieja data que decía como, parece, yo impulsé a mucha gente y hoy no me llaman, weón. Ni lo miran. Sí,
Y eso está mal, porque se vuelven lo que tanto criticaron. Sí, exactamente. Y se les olvida. A mí me gusta, por ejemplo, de haber sido comediante hasta el final de mis días de comedia. Yo creo que ahorita estoy haciendo más política y pues ahorita fui candidato, tengo otras cosas. Sí, siempre estuve en la, lo valoran mucho. Siempre fui a la escena underground. O sea como sea, siempre fui al bar pequeño, siempre fui hay una cosita en la distrital, viene, claro, camine, vamos a la distrital, ¿cuánto hay? Hay tanto, bueno, listo, sí, todo bien. Es la universidad, es el bar pequeño, es el día en el que están todos. O sea, no terminamos subiéndonos allá en un estrellato, que además es chimbo, porque eso es una fama chimba, como toda fama puede ser súper efímera, ¿sí? Lo le pasó a Freddy Beltrán, por ejemplo, ¿sí? Que Freddy fue súper famoso, súper famosísimo, y después, ¡puf! Chao, adiós. Pues ahí es donde Por ahí uno ve está que siendo, no era sí. lo suficientemente bueno, quizá. Sí, quizá. Yo no me meto en esa apreciación de juicio del trabajo. El trabajo igual en esto es o sea, el público es el que dice quién sí se puede quedar en la tarima y quién no, ¿sí? Pero bueno, en todo caso el público decidió que no era más parte del mainstream. No, ya suerte. Sí, pero sí quedarse, o sea, estar ahí, ¿sí me entiende? De todas maneras, estar ahí, estar para la gente que viene abajo, para el que se quedó porque ya en los años, pero no subió más y tal, pero pues aquí arrancamos, estamos, todo bien, somos todos, ¿sí? Veo que se les sube un número a la gente en la cabeza y pierde el norte. Una de las cosas que uno sí debe tratar, por lo menos le permite vivir la vida, es mantener coherencia. Es que yo soy esto, ¿sí? Y si me tengo que morir en esto, pues aquí llegará el día final en esto, ¿sí? Pero si es su felicidad. Sí, claro, eso sí, no lo dude. El general Perón decía que lo primero que había que hacer con el pueblo era buscar la felicidad del pueblo. Entonces el tipo decía que el capitalismo y el socialismo eran muy parecidos porque en todo caso el socialismo era un capitalismo de Estado. Y que uno era la insectificación de la sociedad, que era el socialismo, una colmena trabajando todos juntos, y el otro era un capitalismo individual. Pero los dos eran posibles solo a base del esfuerzo y la infelicidad del pueblo. Y que se podían llevar por delante eso. Y ahí es donde uno le da valor a las cosas de decir, si usted sea el proyecto de vida que sea, no es esa búsqueda de trascendencia, sino es porque a veces, ojo, uno a veces tiene trascendencia en la gente y uno nunca se entera en la vida que uno tuvo trascendencia en esa persona. Que uno caló en alguien. Sí, uno nunca se da cuenta y seguramente usted lo logró. La última pregunta que le quiero hacer es respecto a eso, porque, digamos, usted no es un pichi en redes, no es que sea como el que, ay, me ven 2,000 personas nada más, no. Usted tiene un número también, tiene una trayectoria. También, ¿cómo se hace para que no se le suba a la cabeza eso? Porque hay gente que, parce, hay gente que tiene 20,000 y es como, uff, soy yo. ¿Cómo mantener la humildad? Yo creo que una cosa es no perder el barrio. O sea, sí, hace unos días trataban de insultarme, dice, ñero. Y yo, uy, perrito, no se imagina cuánto. ¿Cuán ñero soy? No se imagina, no me saque ñero, no. Tú no te imaginas los lugares a los que me van a entrar mis amigos. Claro. Sí, o sea, yo sí me bajo en el barrio. Sí, alguien hace unos días me dijo, uy, parce, me pasé en el Transmilenio y me bajé en la estación tal y qué olla. Y yo, uy, quieto, esa es mi casa. Sí, efectivamente, sí. Y uno ya no debe haberse bajado. Y uno dice como, eso no es tan peligroso, sí, tan bobo. Yo le dije, y si veo que al frente hay una loma así, ahí sí es que es una La Chaza estaba hablando con Esmeralda Hernández y dijo, no, yo vengo de una localidad del sur de la ciudad y tal, no sé qué. Y yo dije, entonces yo le dije, bueno, diga a ver, ¿de usted dónde viene? Sí. Y me dijo, no, de Bosa. Yo le dije, yo también. Y la vieja no me creía. Yo le dije, sí, obvio. Claro. Yo vivía en Piamonte. ¿Y usted dónde vivía? Y me dijo, en La Libertad. Yo, uy, gonorrea. Uy, gonorrea. Nosotros con Esmeralda. Alguien en el barrio. ¿Le pusieron el nombre por el último golpe que hizo la familia? ¿O qué? Claro. Gonorrea. Yo dije, esto sí viene del barrio fino y del reggaetonero. Ese sí es el ella me dijo, me dijo, no, yo me gradué del colegio un colegio que se llamaba Brasilia. Y yo le dije, claro, ese era mi hueputa puesto de votación. Sí. Me tocaba cruzarme boda. Hay una cosa que nos preguntamos ayer en un live y era, ¿qué cosa vergonzante del pasado político tiene uno? Y le quería preguntar eso. ¿Qué cosa vergonzante tiene de su pasado político? Yo conozco a Maya desde el principio. Es más, yo fui de los que le enseñé a hablar y a dirigirse al público. Ese sí, yo digo, uy, ese me pesa, hijo de puta, seguiría siendo un ingeniero. Suya, este mierdero. Sí, que Boyacá esté paila. Me van a putear. Oye, ¿cómo se le ocurre, marica? Sí, esa la tengo yo ahí guardada. Ese es su pasado, su coso culposo. Uy, no, tengo uno más cochino. Sí, claro. Voté, uy, es que uno es muy huevón a lo bien. Voté
por Mocus alguna vez. Uy, qué paila. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué por Mocus? Porque Mocus terminó siendo muy facho. Sí, voté por Mocus en una alcaldía aquí en Bogotá y terminó siendo muy facho. O sea, nosotros que vivíamos en el centro, ¿no? Nos la pasamos en el centro, papi, nos tenía la policía y, o sea, te paraban era por pura pinta, ¿sí? Sí, fue una época muy facha y digamos que en la séptima y eso fue Bamón. Y en la universidad nos puso la tanqueta del ESMAD todos los días en la entrada. Yo estudié con la tanqueta del ESMAD en la 45, ahí parqueada en la 46, donde queda el Fotojapón para los más viejitos. Y, Fotojapón, sí. Lo más cercano. Pero ahí quedó Fotojapón, yo qué culpa. Sí. Yo no tengo la culpa de mi memoria. Y en la 26 también. Entonces sí fue bastante facho. O sea, nosotros sí sentimos mucho esa presión policial que tuvo Mocus. Esa vez sí me arrepentí harto. Mucho, bastante. Todos tenemos un muerto en el todos placar. tenemos ese lunar, claro, baby. Claro, sí. ¿Quién no ha sentido que lo que se comió le hace daño? Uy, sí, y hay que sacarlo. René, en el tema de camino, quise hacer esta charla más de esto, de como de perfil, de ver qué pensaba y tal. Pero pues no puedo dejar de preguntarle, en el tema político, usted ya tiene un capital, acumuló un capital con la votación que tuvo para la Cámara de Representantes por Boyacá. Entonces, ¿qué se hace ahorita con ese capital político? ¿Qué se hace con esa gente que hay que empezar a construir ese capital político, crear estructuras y tal. Yo digamos que mi Olavarría puede jugar por el Senado, ¿sí? Y tengo cobertura nacional y yo conseguí un número más grande de votos. En ese sentido, un número más grande de votos. Claro, porque sus seguidores están desparramados por todo el país. Sí, desparramados por todo el país, ¿cierto? No conseguí el aval, eso fue algo que, digamos que sí pasó. Y también la jugada de esa lista es bastante pesada. O sea, lo que le pasó a Walter, le pasó a Walter, pero quedar ahí dentro de esa lista del Senado era bastante difícil. Por los cacaos, hoy inclusive ya se corre otro puesto más para abajo, si designan la cabeza, ¿cierto? Como lo están pensando hacer. Y lo otro es, el poder regional es muy importante. Sí, estamos perdiendo en el nivel regional. Perdimos siempre en el nivel regional y hay que construirlo. Entonces, cuando entro ya en el nivel regional, hay 2 vacas sagradas que ya tienen amarrados unos votos. Bueno, hay un montón de cosas aquí, hay influencias de la gobernación, etcétera. Ellos consiguen su votación. No hay ningún lío. Yo consigo mi primer votación en 15 días sin meterle plata, sin meterle ni siquiera publicidad, pagué en redes. Hice todo mi contenido, lo saqué genérico, me fijé. Y me moví con la militancia de la Colombia Humana. O sea, la Colombia Humana me dijo, aquí ellos no, nos tienen muy mal, venga, y nosotros le ayudamos. Y entonces también aprendí a hacer política electoral, aprendí a ir a hablar con los líderes, a hablar con los capos, a ver cuánta gente más o menos vota en un lugar, hacer todo este rollo. Mi cifra es muy buena, yo tengo 3.126 votos, pero, por ejemplo, en la campaña pasada para la Asamblea de Boyacá, un personaje que hizo campaña durante meses, le metió más de 300, 400 millones y consiguió 5.000 votos. O sea, aquí para adelante lo que hay es un camino de reconstrucción, de reconstruir partido y de empezar a construir poder local. Y ese poder local es muy importante, porque ese poder local es el que nos va a permitir bajar los círculos de miseria y la acumulación de seres humanos en las ciudades. Y nos va a permitir garantizar, por ejemplo, en Boyacá, el acceso al agua, que es tan importante y que queda botado y que no es un tema que se toca aquí en Bogotá. Si Bogotá supiera que el 50% de los páramos del país están en Boyacá y que Magdalena, Atlántico, depende de nuestra agua, toda la llanura depende de nuestra agua, que la industrialización depende del agua que nosotros tenemos en nuestra mano y producimos, hablaríamos en temas ambientales más allá de los perritos de la calle y los toros, ¿sí? Pero el país desconoce ese tema ambiental, que teníamos 32 picos nevados en la Sierra Nevada y hoy nos quedan 14. Y entonces, ¿con qué va a producir el llano? Si el llano supiera que depende de nuestra agua, sería totalmente diferente. Nosotros nos quejamos de que el agua se fue en Bogotá, solo yendo al tema del agua, pero no se dan cuenta que es que estamos absorbiendo casi 12 millones de habitantes alrededor de Bogotá y la Sabana, y no hay quien soporte eso. ¿Por qué estamos tan llenos acá? Porque no hay industrialización en ninguna otra parte del país. Entonces usted que vive en Boyacá sabe, me gradúo, me voy. ¿Para dónde? Para acá, para seguir llenando de problemas esta ciudad, bajando el precio del empleo, porque entre más mano de obra haya disponible, más barato es el precio del empleo. Entonces hay que construir y consolidar poderes regionales que permitan el desarrollo de esas regiones y recoger el partido realmente con unos ideales de partido y no tras el interés de ciertos individuos que han manoseado los partidos a nivel regional. Entonces sí me queda mucho camino. Pues ahorita, entre otras cosas, ellos piden lista abierta, puede ser que termine en el Congreso de la República, porque esa es parte de la jugadita.
¿Sí? Veremos cómo Ajá. termina ese trabajo, que es un trabajo de abrir caminos. Lo veo a usted como un Claro. abridor de caminos en redes, ahora en la política territorial, porque lo de 2023, ese baile terrible que le pegaron al gobierno, se nos No puede puede repetir. repetir, no. Usted como gobierno no puede perder tanto. No se puede. René, gracias. No, hermano, a usted por invitarme. La pasamos, Me bueno, divertí. a la producción de Pluma Blanca, los muchachos, gracias. Yo soy David y nos reencontramos en un mano a mano después. Quién sabe quién venga, no sabemos. Chao, gracias.